Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Profesionales. Hoy tenemos con nosotros a Santi Millón. Santi, eres marketer en varias empresas, temas de SEO, post, pero sobre todo eres escritor. Has escrito 2 libros, ¿no? El Nuevo Horizonte y Lo que no te enseñan en las clases. ¿Qué tal, Santi? Hola, buenas, Antonio. Sí, en efecto, sí, he trabajado en varias empresas como marketer y hace casi un año me embarqué en la osada tarea de escribir una novela por mí mismo y la publiqué y recientemente he escrito otro libro, bastante más corto, pero bueno, es de desarrollo personal, lo que no te enseña en las clases, que está disponible, así que sí, la verdad es que ha sido un poco locura, pero no sé cómo lo he hecho, pero ahí está. Ya no solo eso, Santi, quiero entrar ahora en tu trayectoria porque Ujú. me sorprende un montón. Sí. Empezaste también estudiando Geografía e Historia en la UNED. Es así, ¿no? Sí, eso es lo que te iba a decir, es sí, un poco locura también. Realmente fue, claro, al final yo empecé con 18 años, era la temática que mejor se me daba, ¿no? Todo lo que es historia, geografía. Vaya, yo desde niño siempre me había encantado el tema de los mapas, siempre me han gustado las historias también de ficción, ¿no? Y fue lo que hice en primer lugar, lo dejé, porque yo realmente no empecé en la UNED, empecé en la UMA. Ujú. Empecé en la UMA y lo dejé en el segundo curso. Paranoias, bueno, al final uno piensa en la universidad como se le idealiza un poco, como lo ves en, yo que sé, en películas y demás, y te encuentras en la realidad que no es como lo que se corresponde con lo que se cuenta y siempre choca un poco y a mí me chocó bastante, pero vaya, luego al año siguiente la retomé por la UNED y la terminé, básicamente por la espinita y porque realmente a mí me gustaba esa carrera, por lo menos el conocimiento. Así que ahí los tengo. Luego cambiaste, rotaste, hiciste un máster en marketing digital, que entiendo que lleva por donde realmente ha acabado yendo tu carrera. ¿No es así? Sí, claro, al final es un poco también lo que hablo en este libro, ¿no? Es la incesante búsqueda de nuevos proyectos, de nuevos horizontes, nuevas metas que te hagan motivarte y yo vi que había un auge muy grande de todo lo que es el tema digital, ¿vale? Entonces yo sabía, incluso antes de terminar la carrera de historia, que iba a haber buenas oportunidades con el tema del marketing digital, que las hay, tanto en temas de negocios como de empleo, ya sea aquí en Málaga o ya ni te digo fuera de España, ¿no? Entonces yo sabía que esa oportunidad estaba ahí y busqué durante mucho tiempo agencias y sitios donde se diese este tipo de educación en marketing digital, que no hay, era casi todo privado, pero al final lo encontré y digamos me embarqué a ello y lo saqué también. Luego también entiendo, una vez ya estabas trabajando como marketer en este caso, Santi, cuando ya te lanzaste a escribir los 2 libros, ¿no? ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo se te ocurre de pronto decir, voy a escribir 2 libros? Uf, pues es que es una locura, o sea, porque realmente es que no es todo tan lineal, ¿sabes? Porque yo empecé el primer libro, El Nuevo Horizonte, la novela, yo la empecé a escribir con 18 años, o sea, es que Ah. empecé la universidad y al mes siguiente ya estaba escribiendo la novela, o sea que, claro, la empecé con 18, la acabé con 20, pero claro, eso se quedó ahí en un Word, un proyecto ahí perdido durante muchos años, al final, hasta que al final tuve yo el dinero, el capital necesario para autopublicarla como yo quería publicarla, ¿no? En una editorial buena, donde lo publiqué, que pertenece a la editorial Planeta de autopublicación. Y claro, hasta que no vi posibilidad y confié yo, digamos, en mis posibilidades de publicarlas, no di el paso. También ahí me ayudó mucho todo el tema de diseño que aprendí en el máster de marketing. Así que fue todo un cúmulo de conocimiento y también de ganas de al final de terminar un proyecto que empezaste muy joven y con mucha ilusión. ¿Qué te motivó a escribir estos 2 libros? Vale, pues es que realmente cada libro tiene su historia, son muy diferentes, aunque al final, por ejemplo, la novela esta va sobre un chico
que digamos tiene 17, 18 años y estaríamos buscando su lugar en el mundo, ¿no? Es una novela, no me gusta compararla con El Señor de los Anillos porque no tiene nada que ver, digamos, es mm, una ficción medieval, pero digamos con una regla un tanto distinta, digamos, sería como una especie de equivalencia de nuestro mundo medieval, digamos, yo lo he metido como en un mundo con mis reglas. Sí, Entonces, pues trata al final de un chaval que es agricultor, que está buscando su lugar en el mundo y al final para encontrarlo lo que hace es lanzarse e ir a explorar el mundo y ver lo que hay ahí fuera y a raíz de ahí, pues ver cuál es su lugar. Que luego, pues al final, digamos que no es nada como nos suele pasar a nosotros, ¿no? Que creemos que el mundo es de una forma con 10 y tantos, 20 años y que luego nos damos el palo y nos da el golpe de la realidad, ¿no? Es que al final el mundo es mucho más complejo y difícil de lo que nos cuentan y de lo que vemos con esos ojos siendo tan jóvenes. totalmente. Justo ahora además acabas de publicar este segundo libro, el de Lo que no te enseñan en las clases. Claro. No sé si nos puedes contar un poco al respecto también. Sí, pues al final este libro, Lo que no te enseñan, nace, claro, se trata de un proyecto que yo inicié en el máster de marketing, porque claro, al final el máster, que me gustó mucho la dinámica, trataba desde el principio de realizar un proyecto propio, que luego lo hacías en página web, tienes que montar un negocio, ya sea, yo que sé, un e-commerce, todo ficticio, un blog, tal, entonces yo me decidí por un blog en el que enseñaría ciertos conceptos, ciertos conocimientos que no se dan como tal en las clases, en la universidad, en el instituto, no enfocándome tanto en lo que es una asignatura, o sea, yo no daba conocimientos de, yo que sé, de matemáticas, de química, sino conocimientos más generales que creo que son imprescindibles para tener un desarrollo y conseguir, digamos, unos objetivos en la vida, yo que sé, buscar tu felicidad, hablo también, yo que sé, de nutrición, porque yo le doy muchísima importancia a la nutrición, hablo quizá un poco también de educación financiera, en un nivel muy básico, porque al final yo tampoco no manejo gran cosa, y muchos conocimientos que a mí yo de 10 y tantos, 20 años, le hubiese gustado conocer, digamos, para afrontar el futuro de una mejor forma. Entonces todo esto está condensado en este libro, que está disponible en Amazon para todo el que le interese. Quiero entrar ahora, Santi, ya no sé si decir marketer o al mismo tiempo escritor, un poco en tu día a día. Pues me sorprende al final esta mezcla como comentabas. ¿Cómo explicarías tú tu día a día? ¿Cómo estudias de que te levantas hasta que te acuestas? A ver, mi día a día, y de hecho yo, todo el tema este de la productividad, del tenerte que levantar a las 5 de la mañana, que se ha puesto mucho de moda, por ciertos gurús que desde luego no hacen eso, o lo hacen a su manera, y al final mi día a día es como, ¿sabes? Yo si tengo que madrugar, madrugo, y si tengo que hacer X cosas, las hago, pero no, y si tengo que trabajar, pues me levanto a esa hora y trabajo como cualquier ser humano, que además es curioso porque yo sí me he levantado a las 5 de la mañana, pero no por tener ese objetivo de, yo que sé, de ser productivo, de ser emprendedor. O sea, me he levantado a las 5 de la mañana porque tenía que ir a trabajar a un almacén de fruta y costearme mi máster, el máster de marketing, que a mí en mi caso por lo menos no me lo ha pagado nadie, lo tuve que buscar yo y con mucho sudor y con mucho esfuerzo. O sea que, ¿sabes? Al final yo soy muy crítico de todo el tema este de la productividad y mi día a día al final, pues, a ver, mi día a día, si te lo tuviese que resumir, se resumiría en unos pilares fundamentales. Mínimo, una hora de ejercicio físico, que en mi caso es casi siempre gimnasio, una hora o más, en mi caso puede ser perfectamente hora y pico, 2 horas. Y luego alimentarme bien, ¿sabes? Y luego dedicarle otro par de horas, si no estoy trabajando, pues a desarrollar nuevas habilidades, leyendo libros de, yo qué sé, de marketing, de autoayuda, o buscando información o conocimiento en internet, en YouTube, etcétera. Así que más o menos la cosa iría un poco por ahí. ¿Cuándo encuentras el momento para escribir como tal? ¿Cuándo decides sentarte a escribir? Pues a mí me gusta mucho escribir por la tarde, tarde-noche.
O sea, a esta hora para mí es la propicia. Por escribir por la noche es que la noche es serena. Y la noche, por lo menos a mí, a otros quizás no, a mí me inspira mucho. El silencio sepulcral me viene la idea a la cabeza. Y también, si yo pudiese escribir en un momento concreto, me encantaría poder escribir, lo que pasa es que es complicado también. Me encantaría escribir andando. Porque mientras andas, y eso vale para todo, no solo para escribir, el cerebro se te agiliza un montón. O sea, es como si tuviese un engranaje en la cabeza y que se te va desengrasando conforme va andando. O sea que si yo pudiese escribir, escribiría andando, pero con las señales de tráfico eso está complicado. Pero vamos, para todo el que quiera escribir o ya no escribir, sino necesite, esté en un trabajo o en una situación en la que necesite ideas constantes, le diría que ande media hora, una hora por su barrio, por donde sea, que le van a venir un montón de ideas a la cabeza. Pero de verdad, o sea, brutal. ¿Cómo compaginas, Santi, por así decirlo, esta doble vida que llevas de tanto escritor como marketer? ¿Cómo te organizas el día en ese sentido? Vale, pues básicamente cuando trabajo, pues trabajo, y cuando tengo tiempo libre, pues escribo. O sea, yo siempre intento escribir. Cuando me pongo a escribir, o sea, de verdad, lo que pasa es que también a veces escribo con el móvil cuando estoy más cansado y tal. Pero yo sé que cuando me pongo delante del portátil a escribir, tengo que escribir mínimo 500 palabras. Si no escribo mínimo 500 palabras, un poco más, un poco abajo, yo que sé, 400 y pico, 600, no me siento bien, no me siento que haya sido, digamos, productivo. ¿Sabes? Como cuando vas al gimnasio y te vas sabiendo que te has ido sin hacer todo el planning de ejercicios. Entonces, más o menos intento escribir esa cifra, que sería, traduciéndolo en un libro como tal, sería un página o página y media, más o menos. Nos has hablado, Santi, de que, bueno, has mencionado que para estudiar el máster de marketing estuviste trabajando y tal. Quería entrar un poco ahora en esta parte. ¿Cómo está realmente el sector, ya no sé si decirte solo de marketing, sino también de lo que es la escritura, el escribir libros? ¿Cómo te está yendo con ese sector? ¿Ahora mismo te está dando? ¿Tienes que compaginar estos dos trabajos, como bien dices? Empiezo por el tema de escritor porque es más corto. Al final, yo es que no llevo ni un año en este mundo, o sea, es que no es nada. O sea, yo no puedo ni hacer una valoración. Yo creo que para hacer una mini valoración sobre cómo te ha ido una obra tienes que esperar mínimo un año, porque es que al final es una bola de nieve que se va desarrollando conforme va haciendo, yo que sé, contactos y hacer muchas campañas de marketing, que esto a mí me ayuda mucho el marketing para, yo que sé, yo he hecho, por ejemplo, book trailers de mis libros, que eso es algo muy complejo, que eso no todo el mundo sabe hacerlo, y que de hecho las editoriales te cobran una pasta por hacerlo, ¿sabes? Pero no, a mí hoy en día el tema de los libros me da una pequeña ayuda, pero no es ni mucho menos para vivir, que va. No Justo. llevo ni un año desde que publiqué mi primera novela. Y en cuanto al marketing, ¿vale? Aquí sí es un tema un poco complejo, porque al final es verdad que hay mucha demanda en cuanto hay mucha oferta. O sea, tú te metes en LinkedIn, te metes en InfoJoy y hay muchas ofertas laborales, pero al final lo que te estoy diciendo, que es un mundo que en el que al final lo que hay son, por lo menos aquí en Málaga, lo que hay son mucha pyme, que lo que quiere es alguien que haga de todo un poco, ¿sabes? Entonces, yo, por ejemplo, he estado hasta hace poco en una inmobiliaria. Yo hacía deseo, estaba bien, vaya. No era un trabajo demasiado estresante. Estaba media jornada. Pero al final, yo estuve un año y lo que me di cuenta es que, joder, yo soy el SEO, yo llevo la página web. Hago también, publico en redes sociales. Hago un poco también del tema de publicidad. También miro el tema de los datos. O sea, hago como varias funciones en una. Y al final yo me di cuenta de que, joder, hay, están las compañeras, las trabajadoras, las que son, porque eran varias oficinas la inmobiliaria.
Y al final siempre que había un problema no iban al jefe, iban, yo qué sé, si había un problema con la web, Santi, me ha pasado esto. Si había que publicar esto y no se veía bien o se veía un poco descuadrado, Santi, me pasa lo otro. Y sabes, como que te ves con más responsabilidad Sí. de la que te están. Con lo que te están valorando, ¿sabes? Entonces te sientes un poco mal, pero yo no sé, yo creo que eso forma también parte del crecimiento. También, obviamente, no hay las mismas, y tú lo sabrás, que viven en Madrid, no hay las mismas posibilidades laborales aquí que en Madrid o en un Barcelona o ya no te digo en norte de Europa. O sea, cuando vi cuánto cobraba un SEO en Suiza o en Reino Unido, vamos, me entraron casi ganas de pegar Una un salto e locura. ir para allá, pero claro, es complicado. Sí, muy complicado. Complicado abandonar también tu tierra natal. No sé, al final es ver un poco las prioridades que tienes tú y también yo siempre, ya te digo, soy una persona que siempre tiene proyectos en mente. Soy una persona dinámica que le gusta hacer muchas cosas, no le gusta estar estancado haciendo siempre lo mismo y al final iré para donde me valoren. Y aparte haciendo yo proyectos yo propios, ya sea libros, ya sea intentando también emprender, tengo varias cosillas en mente con el tema de marketing. Y al final eso es, o buscas trabajo o te lo buscas tú por ti mismo, o lo haces tú lo que te gustaría hacer en un trabajo, lo haces tú, intentas hacer tú por ti mismo. Que también con el tema de los negocios online, hoy en día para crear una página web se necesitan menos de 50 euros y te hace una página web proporcionando cualquier servicio Completamente. y poniendo tú el precio de esos servicios. Última pregunta de la parte profesional, ¿vale, Santi? Ahora vamos a pasar a la parte personal. Quería preguntarte, Ujú. precisamente, de cara a toda la gente que quiere entrar tanto al sector de marketing como a aquel valiente que quiere intentar escribir un libro, ¿qué consejo le darías a cada uno? Pues mira, con el tema de los libros, ahora hay muchísima moda con el tema de la IA. Hay gente que literalmente hace un libro al día. O sea, literalmente pone, sobre todo con el tema de los dibujos, dibujos para niños y eso, descargan imágenes, las ponen blanco y negro y las suben como tal a Amazon. Y al final hay mucha gente que se pone a escribir por dinero. Sí, yo creo que el dinero al final es una cosa secundaria. O sea, yo por ejemplo, yo he escrito una novela de 600 páginas y obviamente quiero que dé dinero, no soy tonto. A todo el mundo le gusta comer de lo que le gusta. Pero yo sé que habiendo escrito esa novela yo ya me siento como que me siento más realizado, ¿sabes? Y siento que, al igual con el libro este también, lo que no te enseña en las clases, al final, yo sé que ese libro, aunque sea una persona, que ya hay varias, yo sé que ese libro va a inspirar y va a entretener y va a gustar, o sea, así que con eso eso es lo que me llevo. Y creo que para escribir un libro, para crear una historia, hay que hacerlo desde esa perspectiva, o sea, yo al final escribo una historia, escribo la historia que me gustaría ver en un cine, o en una serie, o en otro libro, y que me emocionase y que me inspirase. Así que al final lo que busco a la hora de escribir un libro es eso, y creo que es lo que debería buscar cualquier persona que quiera embarcarse en este mundillo, en este precioso mundo de la literatura. Y con el tema del marketing, Eh, aquí a lo mejor puedo ser un poco polémico, ¿sabes? Porque al final yo también me estuve mirando el tema de marketing en escuelas, en universidades públicas y ahora parece que están empezando, por lo menos aquí en Málaga, pero antes que de tema público es que no había nada de marketing. De hecho, mi amigo, yo conozco a gente que ha hecho aquí en Málaga en la universidad pública marketing y que dan el marketing del año 2000. O sea, que eso está totalmente desfasado. Desfasadísimo. Al final, sí. Y al final yo creo que no hay más remedio, hay que irse a lo privado. Enseñanza privada, máster privado y buscar, aunque te tengas que dejar ahí un poco el talonario, pero yo creo que merece la pena.
bueno, también es que en internet es que hoy en día también entre, entre incluso catedráticos de X sitios que suben sus clases, suben sus consejos, es que hay en internet hoy en día se puede aprender a hacer de todo. Entonces, yo, y de hecho en el libro lo digo, para el tema, todo lo que es tema de carreras de negocios, marketing, aconsejo, por desgracia, o sea que también me duele, por desgracia, pero aconsejo buscar todo lo que es tema privado. O si no por lo que sea no puedes permitírtelo, pues buscar por internet. Pues Santi, vamos a pasar ahora a la parte que yo llamo la parte personal, ¿vale? Quería preguntarte lo primero, aunque ya nos has comentado un poco por encima. ¿Qué dirías tú que es lo mejor y lo peor de ser tanto marketingiano como de ser escritor? Comienzo con escritor. Al final, escritor es un oficio muy solitario, o sea, tienes que convivir contigo mismo. A no ser que escriba un libro, como muchos han hecho, a cuatro manos, que es un poco locura, pero hay mucha gente que lo hace, No, sobre está todo bien, ¿eh? también de desarrollo personal, claro. De hecho, Carmen Mola, que ganó el premio Planeta hace un par de años, no era Carmen Mola, eran dos tíos. No, dos tíos, no, creo que eran, no sé si tres o cuatro. O sea, es que es una locura. Y ganaron el premio Planeta, o sea que hay experiencias de doble escritura, pero sí, la verdad es que ser escritor es bastante solitario y yo lo llevo bien porque me gusta, pero hay mucha gente que no lo lleva tan bien. Entonces hay que ser consciente de eso. Y luego del tema de marketing pasa mucho que mucha gente piensa que por el hecho de ser una profesión que está como muy en auge, la gente cree que va a entrar y ya va a formarse y va a empezar a entrar en una empresa en la que va a ganar, yo qué sé, un par de miles de euros al mes. Y no es así, o sea, vas a tener que comenzar como en todos los oficios, trabajando tus horas, tus X meses sin cobrar, que eso yo nunca he estado de acuerdo con eso, pero no sé, la empresa es lo que quieren, o sea, quieren probarte y si les funcionan bien y si no, pues thank you next, literal. Totalmente. Y, y hay mucha competencia, o sea, porque hay mucha gente que está entrando por muchos sitios, por carreras, por cursillos, por másteres, por sitios de posgrado, como la agencia en la que me formé yo. Hay mucha competencia, o sea que se exige una actualización de los conocimientos constante. Porque, por ejemplo, del tema SEO, Google prácticamente cada mes cambia algo y es necesario estar al día. Esa parte no la conocía tampoco, no sabía que era tan exigente el sector SEO en ese sentido. Interesante. Quería preguntarte ahora a continuación, Santi, igual que hemos hablado de lo peor y lo mejor, quería preguntarte, de toda esta trayectoria, ¿destacarías algún logro concretamente algún día que tú recuerdes con muchas ganas, con un día que fuese la hostia, así en general? Sí, bueno, recuerdo de varios, siempre hay días, digamos, para enmarcar. El día que me gradué de la academia esta de Winda, donde me formé en marketing digital, sí lo recuerdo con mucha emotividad. Porque al final yo veía, la mayoría de mis compañeros se formaron, hicieron ya carreras de marketing o de economía, de cosas relacionadas, y yo había hecho historia, era como un poco el outsider, y creo que fui el segundo mejor de mi clase. Aparte me dieron, que eso sí que no me lo esperaba, me dieron el premio al mejor proyecto, que es en el que ha estado basado, en el que he basado el libro. O sea, no me lo esperé para nada. Y eso es algo que votaron los compañeros. Así que sí, ese día lo recuerdo con mucho, mucho cariño. Fue como demostrarme a mí mismo que valgo más de lo que incluso yo pensaba. Por el lado contrario, Santi, quería preguntarte un día malo, un día en el que la cagaste, un día que pasó, que no quieras recordar o que te cueste recordar.
¿Se te viene alguno a la cabeza también? Bueno, sí, hay días para olvidar, como no, o sea, todo el mundo tenemos días malos. Eh, yo creo que el día que tomé la decisión de dejar la carrera de historia, ¿Por qué? cuando la dejé por primera vez, ese día me dolió mucho, sobre todo el tema de afrontarlo con los padres y eso, porque yo creo que no es un fracaso personal, aunque, y de eso hablo en el libro, o sea, del tema de la elección de dejar las carreras, de pensar, digamos, en qué carrera o qué estilo de vida, porque al final siempre tratan de enseñar un poco de, tú eliges un trabajo, eliges una carrera, pero al final yo creo que hay que pensar qué estilo te gusta a ti, qué es lo que te gusta a ti, cuáles son tus aficiones, qué es lo que se te da bien, y a raíz de ahí, pues intentar redirigirlo hacia un oficio, pero no hacerlo todo el rato al revés, o sea, siempre mirando qué carrera, qué trabajo, qué no sé qué, sabes, ser un poco más amplio y ser, digamos, no pensar solo en lo laboral o en el dinero. O sea que yo, eso, recuerdo el día ese en el que dejé la carrera, que una carrera y, vamos, me encanta, y de hecho ahí me estoy dando cuenta ahora, ahora que están pasando cosas en el mundo bastante turbias, me doy cuenta de que haber estudiado historia o geografía te da una visión mucho más amplia de cómo funciona el mundo, de cómo funciona y cómo está estructurado el poder, y tienes ahí una idea mucho más amplia que a lo mejor alguien que no ha estudiado, que ha hecho una carrera de ciencias, por ejemplo. Siguiendo por las preguntas que te estaba haciendo, Santi, quería preguntarte también, no sé si se te Sí. viene a la cabeza alguna anécdota que te haya ocurrido durante el trabajo, escribiendo el libro, algún momento puntual que tú recuerdes que digas, este no te lo esperas, esto fue gracioso o fue raro, algo se te viene a la cabeza. Creo que una cosa que pasa, que es muy curiosa, que no sé si a lo mejor a otras personas que han escrito o están escribiendo les pasa, que a lo mejor escribes sobre un acontecimiento muy concreto, tipo yo que sé, a lo mejor alguien que está, yo que sé, escribe sobre un personaje que está limpiando y se le rompe un jarrón. Y a lo mejor a ti ese día o el día siguiente te pasa lo mismo. A mí eso me ha pasado, ¿sabes? Cosas así de ese tipo. Y luego, Rollo de vu, ¿cómo es la cosa? sí, déjà vu, pero sí, más o menos. O sea, no sé, una cosa muy rara. Y luego también recuerdo, recuerdo exactamente el día y la hora en la que terminé la novela. Y recuerdo que cuando escribí cuando escribí una novela que pone el fin abajo, recuerdo que no sé, como que me echaba a llorar. O sea, fue como, no una liberación, porque al final no era un martirio ni nada, a mí me gustaba, pero lo recordé con mucha emoción. O sea, y eran las 4:00 de la mañana, como que creo que eran las 4:15, o sea, tengo grabado el flash como de la hora. Y recuerdo que, o sea, estaba así súper tranquilo y de repente me emocioné, o sea, fue como un estallido de emoción. Quería preguntarte también, Santi, Sí. has hablado, has hablado antes de tus proyectos, de tus libros, has comentado también incluso que te gusta mucho el tema de nutrición. Aparte de la escritura, aparte del marketing, ¿tienes algún hobby o algún gusto personal o algún proyecto incluso personal aparte que ninguno nos esperemos? Eh, pues a ver, me gusta mucho el, el tema de los e-commerce. De hecho, es seguramente el próximo proyecto que haga vaya dirigido allí. Porque al final, es lo que te he dicho antes, al final renta mucho más empezar un proyecto de digital por ti mismo que trabajar para otro haciendo eso. Y con el tema de la nutrición, claro, es que es un tema al final que tocó en el libro. De hecho, son los dos capítulos que más espacio ocupan, que se llaman El lado oscuro de los alimentos, ¿vale? Al final, cuando tú estudias, te enseñan, te hablan de nutrición, de lo típico de las grasas, de los carbohidratos, pero no te enseñan, oye, cómo distinguir un alimento bueno de uno malo, o qué tiene que tener un alimento para que sea bueno y para que sea malo. Entonces yo eso lo del grano no me puedo explayar mucho, porque al final yo no soy nutricionista ni nada, pero al final yo te muestro qué cosas hace un alimento para que sea más saludable o menos. O sea, que sea, yo qué sé, por ejemplo,
que tenga pocos ingredientes, porque al final si un alimento tiene mucho ingrediente, es malo. O sea, tú ves un yogur que tiene 10 ingredientes y dices, ¿eso qué? O un queso. O sea, un yogur tiene que tener pues fermentos lácticos, ¿sabes? Y nata, a lo mejor si tiene un yogur griego, pero poco más. También hablo, yo que sé, por ejemplo, hablo del tema de los aceites de palma, ¿vale? Que ni te imaginas la de alimentos que tiene este producto y es un producto que está súper confirmado que es cancerígeno. Te pongo los efectos que tiene la producción de este aceite, porque al final se están con la producción de estos, porque es un aceite muy barato y es que lo usa todo el mundo porque es súper barato. O sea, si fuese por el tema de gusto, todo el mundo elegiría, todas las grandes empresas elegirían el aceite de oliva, pero como es súper barato el aceite de palma, pues lo usan. Y es, ya te digo, un producto que se usa en cosméticos, se usa en donuts, se usa en batidos, se usa hasta en purés para niños, ¿vale? O sea, desde niños, desde bebés nos meten ya productos ahí químicos yo qué sé, ellos sabrán. Pero sí, la verdad es que para el que no esté muy puesto en temas de nutrición, esos dos capítulos son bastante impactantes. Porque al final es que nos intentan engañar, incluso nos dice, hay una cosa que se llama, no sé si te suena el Nutri-Score, que aparece en casi todos los alimentos. Sí, claro. Nutri-Score, esa es la mayor estafa que ha habido. Por ejemplo, un jamón, un jamón normal, es más insano que unos Chocapic, que los cereales de Chocapic, según eso. O sea, es acojonante, ¿sabes? Por el hecho de, claro, como tiene, o el aceite de oliva, o sea, el aceite de oliva te pone, a ver, el Nutri-Score funciona, te pone A, B, C, D, ¿sabes? El A es muy sano y el D es Sí. bastante insano, ¿sabes? Pues te pone el aceite, te lo pone en el D o en el E, ¿vale? O sea, el aceite de oliva es, según ellos, es más insano que unos cereales comerciales promedio. O sea, es acojonante, ¿sabes? Entonces yo lo que hago es poner el contexto de que, oye, a lo mejor este producto sí es muy graso, el aceite, pero es que tú te vas a tomar nada, o sea, un par de gramos. No te va a tomar medio litro de aceite, ¿sabes? Y te lo pone, o sea, tú ves una etiqueta y para alguien que no sepa, ese producto va a ser malo o va a ser bueno. Entonces, ahí entran también, que también lo desplayo, entran los lobbies, que son grupos de presión que se encargan de que las políticas de X grande empresa se encargan básicamente de que, perdóname la expresión, pero que los estados no jodan demasiado a X empresas. Y eso pasa con todo, pasa con Apple, pasa con las grandes empresas de alimentación, eh, las empresas energéticas, gasísticas, petróleo, con las empresas de armamentísticas, pasa con todo. Al final parece que no queremos que votamos a unos políticos, pero al final ellos son las marionetas. Y claro, siempre hay, por encima de las marionetas siempre está el titiritero, ¿no? Que lo controla todo y a eso ni se les votan ni se les conoce. Pero están ahí y controlan el mundo a su antojo. Entrando a las dos últimas preguntas, Santi, cambio ahora completamente. Quería entrar en... Has hablado de personas aquí, pero ahora quiero no hablar de las malas, sino de las buenas. ¿Quiénes serían para ti tus grandes referentes? Si tuvieses que decir dos o tres personas, ¿a quiénes dirías? Pues de tema literario me gusta mucho Pérez Reverte. No he leído demasiado de él, alguna de A la Triste, pero me gusta mucho cómo habla esa persona. Es una persona, yo creo que de los pocos intelectuales con mayúsculas que hay en este país, en España. Y habla súper claro, es una persona razonable, mmm, congruente con sus actos. Y creo que a mí me encanta esa persona. Y luego, de forma de escribir, literario como tal, a mí me gusta mucho Bukowski, Charles Bukowski. O sea, me Sí. encanta como la forma de escribir es súper
rancia, o sea, si eres muy de... Si te gusta mucho la escritura un poco más grandes escritores, alta literatura, tipo Cervantes y eso, no leas Bukowski, porque es bastante sucio. Pero a mí me encanta, o sea, es súper directo y a pesar de ello muy elocuente, muy sagaz. Y en el Diciendo. tema de marketing me gusta mucho Isra, no me acuerdo del apellido. Isra es de copywriting, es buenísimo. Tiene un libro que se titula literalmente de copywriting. Es Soy millonario escribiendo, o sea, literalmente. Y fui a verlo, de hecho fui a verlo, fui a una convención de marketing aquí en Málaga, solo para verle a él, que daba una charla de media hora, porque es una persona increíble. Una persona que se ha quedado en el barrio, que ha trabajado en empleos normales, que no tiene cero titulación y que de la nada pues vive de su trabajo y vive bastante bien. O sea, es un referente. O sea, tú piensas en copywriting y y te viene a la cabeza este hombre, porque además es súper carismático y es de verdad un auténtico referente en este sector. Pues si te parece, Santi, vamos a pasar a la última parte de este podcast, que sería el cierre, ¿vale? Vamos a pasar a la parte de preguntas de la audiencia. Vale. Te han dejado una primera pregunta, ¿vale? Me parece bastante interesante, que es, para ti, ¿qué tiene que tener un buen escritor? Vale, esto creo que lo he comentado un poco antes, ¿no? O sea, al final, digamos, aparte, vocación por escribir, ¿sabes? No escribir por escribir, porque mucha gente quiere escribir, a lo mejor, yo que sé, ve o lee El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, y dice, pues yo quiero escribir un Juego de Tronos, un Señor de los Anillos. Y no es así, o sea, tú tienes que escribir tu historia. La historia que tú sientas que va a inspirarte a ti, va a inspirar a tus hipotéticos lectores, ¿sabes? Obviamente también si eres escritor tienes que, no digo que tengas que haberte leído todos los clásicos, ¿no? Pero al final todo ayuda, ¿no? Si te has leído, yo qué sé, de tema distopía, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, en 1984, pues es que es indispensable, o sea, ¿sabes? O yo qué sé, o tema de aventuras, pues El Mundo Perdido, La Vuelta al Mundo en 80 días, o ciencia ficción, si te gusta la ciencia ficción, Dune, Isaac Asimov, etcétera. Al final yo creo que todo ayuda. Y te desarrolla mucho las ideas, la imaginación, el tener ese bagaje de, de lecturas. Te han dejado una muy personal. Dicen, me han ¿Vale? dejado una pregunta, no sé cómo es esto, no le conozco a la persona, ¿vale? Dice, ¿cómo fue llevar depresión a la edad de 18 años? Creo que sé quién me ha hecho esta pregunta. Vale, no, me encanta que la hayan escrito, la verdad, porque al final, no sé si lo he mencionado, yo sí tuve depresión, pero no a los 18, fue a los 19, más bien. 19, quizá de 19 y 20, pero sobre todo 19. Pues vaya, es complicado, al final ten en cuenta de que, claro, al final yo dejé una carrera universitaria a los 19 años, que era no, yo siempre había sido un alumno que sacaba buenas notas, notables, tal, y ves por primera vez en la vida que te quedas un pasito por delante de los demás. Entonces, ahí tienes que, cuando te encuentres en esa situación, tienes que agarrarte al final como un clavo ardiendo a lo que te guste. Y sobre todo hacer cosas. No quedarte, no quedarte encerrado en tus pensamientos o en tu casa, literalmente. Hacer cosas. O sea, tipo hacer deporte. A mí me ayudó mucho el deporte en general y el gimnasio en particular me ayudó muchísimo. Fue, vamos, como si a alguien en la Segunda Guerra Mundial a un herido le da morfina, pues para mí fue eso, el gimnasio. Y también, obviamente, me agarré también a la escritura, porque al final yo estuve haciendo, por esa etapa, estuve escribiendo mi libro y eso también me ayudó mucho. Así que le diría a alguien que estuviese en esa situación
que también hablo de la depresión y de cómo salir de esas situaciones difíciles en mi libro, le diría eso, que se agarre a esos placeres, a esos hobbies, sobre todo, hobbies, aficiones, todo lo que sea hacer es bueno. Y no te dejes guiar incluso por aquellos que creas que te van a hacer bien, ¿vale? Amigos, familia. Mm, no te, no te dejes guiar, o sea, escúchales, pero no hagas necesariamente todo lo que te digan, ¿sabes? Porque al final nadie va a saber mejor que tú qué es lo que necesitas, ¿vale? Y obviamente esto casi se me olvida y creo que es lo más importante, si ves que te sientes mal, que tu vida se ve restringida en todos los aspectos o en unos cuantos aspectos, ve a terapia. Psicólogo, a psiquiatra, pero ve, porque va a ser todo mucho más fácil y más llevadero. Pues Santi, para cerrar el podcast, vamos a pasar a la última sección, que es la que llevamos minutos de gloria. Como le digo a todos los invitados, tómate un par de minutos para decirnos, a mí, al oyente, un consejo en general de la vida, del trabajo, de todo lo que has aprendido, ¿qué nos destacarías en un par de minutos? Puedes decir lo que quieras. Vale, una cosa que diría, que también la digo en mi libro, de la que hablo mucho, es el tema de buscar tu felicidad y no tratar de complacer a nadie. Y cuando digo a nadie, o sea, nadie. Porque al final creo que vivimos en el mundo del postureo, yo estoy aquí muy feliz en el muelle 1, o tomándome una tapa, o tumbado en la playa, y se intenta siempre convencer a los demás de que somos felices, de que tenemos éxito, de que vamos avanzando en la vida, y creo que eso me parece irreal, ¿sabes? Entonces me gustaría, a cualquier persona le diría que no se limite, digamos, a contentar a los demás, que busque siempre contentarse a ella misma primero. Entonces, y que busque su felicidad, no la de las demás. Última pregunta, Santi. Esta no te la he avisado. En una sola frase, dime Sí. un nombre de una persona o un tipo de trabajo al que te gustaría escuchar en este podcast y por qué. Vale, tengo una persona en mente que seguro que cuando me escuche me estará escuchando ahora y sabrá que es esa persona, ¿vale? En cuanto a profesión, me interesaría mucho alguien que fuese, yo qué sé, tipo, porque he visto más o menos la temática de los podcasts que ha hecho hasta ahora. Sí. Molaría alguien de fuerzas y cuerpos de seguridad, tipo, yo qué sé, policía, bombero. Sí. No sé, que te relate, yo qué sé, que es perseguir a un ladrón. O anécdotas, que seguro que ahí sí que habrá anécdotas buenas. Tienen un montón. Y mucho ya ves. contenido. Vale. Y persona te diría, indudablemente, Pablo del Corral, ¿vale? Que también es. También es de tema marketing, tema SEO. Bueno, pero creo que está empezando ahora en una empresa, ¿vale? Y quizá ahora no, pero quizá en el futuro tal vez también te pueda contar muchas anécdotas buenas. Además, el que tiene más palique que yo y le gusta contar anécdotas, seguro que tiene muchas. Así que quizá ahora no, quizá cuando ya haya habido un poco más de contenido, de otras temáticas, quizá podrías volver al tema del marketing con él. Así que yo te lo recomiendo. Oye, Santi, pues mil gracias por haberte pasado hoy por este episodio de este podcast. Me ha alegrado un montón escucharte, sobre todo una figura de escritor que no me esperaba en ningún momento. Así que, lo dicho, mil gracias por pasarte. Muchas gracias.